Celebramos con esta oración los 90 años que se cumplen mañana, 14 de febrero, del día en que un joven sacerdote llamado José María Escrivá fue a celebrar la misa por la mañana a la casa de una familia amiga. 16 meses atrás había recibido una luz de Dios. En algún momento había escrito una idea clara, general, que le pedía fundar lo que conocemos ahora como el Opus Dei, el 2 de octubre de 1928. A partir de entonces, de aquel día de octubre, dejó de recibir mociones divinas durante más de un año. Durante ese tiempo había entendido que la obra que Dios le pedía sacar adelante era una institución masculina, como había tantas en esa época. El caso es que aquella mañana del 14 de febrero de 1930, hace hoy 90 años exactos, sucedió algo extraordinario. Tomó nota de uno de sus apuntes íntimos. Dice, dentro de la misa, inmediatamente después de la comunión, toda la obra femenina. No puedo decir que vi, del 2 de octubre dice que vio el Opus Dei. El 14 de febrero no puedo decir que vi, pero sí que intelectualmente, con detalle, cogí lo que había de ser la sección femenina del Opus Dei. Di gracias y a su tiempo me fui al confesionario del Padre Sánchez, que era su director espiritual. Me oyó y me dijo, esto es tan de Dios como lo demás. Entonces, de ese apunte íntimo, quería quedarme con una frasecita, dentro de la misa. No es una casualidad. En 1928 el Opus Dei había venido al mundo en medio de un retiro espiritual, justo después de la Eucaristía. Y ahora, en 1930, José María entendió que las mujeres también hacían parte de esa institución que Dios le había pedido y lo comprendió dentro de la celebración eucarística, inmediatamente después de la comunión. No es casualidad, decía, nos habla de la continuación del plan salvador de Dios, de su actualización en el tiempo. Cristo nos salvó hace 21 siglos y cada que celebramos la Eucaristía, cada que comulgamos, asistimos a esa misma escena. Vamos al Calvario. Se renueva la actuación divina en nuestra alma. Lo recibimos con su cuerpo y con su sangre. Y entonces, por eso digo que es muy llamativo que el Opus Dei haya venido al mundo después de misa y que se haya vislumbrado el papel de las mujeres dentro de la obra inmediatamente después de la comunión, dentro de la misa. Quiere esto decir que la misa es central, la centralidad de la misa en la vida espiritual del cristiano y de la iglesia. Por eso insistimos tanto en la importancia, ¿no?, de este sacramento. Ya no solamente recibirlo todos los domingos, sino también el tesoro que es para recibirlo incluso entre semana. Hay tres circunstancias más en la narración del suceso: la acción de gracias, la obediencia sobrenatural y la fe en que se trataba de una obra divina. Entonces, dice San José María en su apunte íntimo sobre el 14 de febrero, di gracias, gratitud. De hecho, pensaba, por si alguno me duerme, que el tema de la meditación va a ser ese, ¿no? Gratitud, dar gracias. O sea, San José María ve una gran luz, pues, que trae una institución al mundo. Nosotros estamos aquí reunidos como fruto de aquello. Y lo primero que hace es dar gracias. Di gracias. Lo primero que hace tras conocer la noticia de la voluntad divina es agradecer. En este rato de oración vamos a detenernos en esa faceta de la oración de San José María. De hecho, si uno mira otro apunte íntimo, porque el director espiritual le pedía que escribiera para él mirar. Y eso es un tesoro, porque por ahí alguna vez nos tocará mirarlo, está en las ediciones críticas, pues como su vida espiritual, lo que él apuntaba para el director espiritual. Esos son textos maravillosos, como los de Santa Teresa. La vida espiritual de un santo es una maravilla. Después le pediremos la agenda y algunos también nos puede edificar. Pues cuando narra lo que pasó el 2 de octubre del 28, esto la verdad lo escribió, lo contó en una tertulia,
decía que lo había hecho en un retiro, como les dije. Él había ido tomando notas. Es muy bueno en la oración tomar nota de lo que el Señor le va diciendo a uno, luces que le va dando, puntos en que uno, puntos del Evangelio como que le golpean a uno, ideas, ¿no? Que el Señor va martillando y le va marcando como el derrotero, su voluntad. Y entonces cuenta que estaba en el retiro, después de la misa, decíamos, revisando esos papeles, ahí sobre la mesa, y mientras leía esos apuntes, dice, recibí la iluminación sobre toda la obra mientras leía aquellos papeles. ¿Y entonces qué hizo? Bueno, hay una película, la de David Dragons, que recrea ese momento, como qué fue lo que vio. Esa es una de esas luces que uno, en la oración puede decir, Señor, ¿qué fue lo que vio San José María el 2 de octubre del 28? Bueno, a ver qué luces le da, qué le va mostrando a uno. La película esa, pues hace una interpretación interesante. Y entonces dice, conmovido me arrodillé. Entonces dice, conmovido me arrodillé. Estaba solo en mi cuarto entre plática y plática. Di gracias al Señor y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Hace poco escuché a un testigo de San José María que convivió con él, un colombiano que estuvo con él en México en el año 70 y que le escuchó en una tertulia que decía, no han dejado de sonar en mis oídos el repicar de aquellas campanas, ¿no? O sea, cuando se sonaba, estaban llamando a misa, cuando él vio lo que... Pero conmovido me arrodillé, di gracias al Señor. Esto el 2 de octubre del 28. El 14 de febrero del 30, di gracias. Y 50 años más tarde, cuando estaba ya hacia el final de su vida, recorría el mismo sendero en una carta que escribió para los 60.000 hijos. El 2 de octubre del 28 era él solo y 50 años más tarde había 60.000 fieles en la obra. Es una fecundidad espiritual muy grande, una maravilla de Dios maravillosa, con el pleonasmo. Y entonces animaba a sus hijos con una invitación del prefacio de la misa a permanecer siempre en acción de gracias. O sea, toda la vida la idea de su oración era acción de gracias. Nosotros llevamos 6 meses preparando esta fiesta en la obra. Y nos llegó un papelito, bueno, está publicado ahí en la página web, cómo preparar este aniversario tan redondo. Uno pensaría, a ver, si yo tuviera poder en el Opus Dei, ¿qué diría? ¿Ustedes qué se le ocurre? ¿Qué le digo a los casi 100.000 fieles de la obra cómo preparar? Pues alguno dirá una colecta, o alguno pensará en un concierto, no sé, cada uno lo que piensa, ¿no? Un conjunto de cámara como el que toca Julián. Pero no, lo que dijo fue, estos 6 meses vamos a ponernos a rezar, pidiéndole a Dios que aprendamos a ser almas de oración. Así es como se preparan las fiestas espirituales. De hecho, esto no se va a celebrar con gran boato, pues no va a ser cosas extraordinarias. En familia nos reunimos para darle gracias a Dios. Aprender a ser alma de oración. El gran propósito, ¿no? No deja de ser significativo. Incluso aquí en la región de Colombia, como una intención propia, decir, hombre, cuidar más el recogimiento, que es en la misma línea, o sea, ser alma de oración. Si ustedes se descuidan en este mismo rato, a mí, pues mientras grabo, se me bloquean las llamadas, gracias a Dios. Seguro que más de uno habrá recibido ya una notificación, un WhatsApp, un correo. Estamos en un mundo que nos descentra, y no es que se esté mal, pero eso le puede afectar a uno la vida espiritual o el trabajo. Uno me pone a estudiar y está uno ahí metido, estudiando pues la hormona tiroidea, tal, y una notificación de una pelada en Instagram, o que un tuiterazo, un trino de no sé quién, y entonces se sale uno y luego vuelve a meter en ese cerebro pues a recordar quién era el que secretaba qué hormona, qué estimulante. Por eso pasa también en la oración. Está uno hablando con Dios y que Nacional hizo gol. Y bueno, y como hace tantos, entonces se distrae uno una vez y otra, ¿no? Entonces por eso tocas offline para poder estar, Señor, no voy a hablar de fútbol, vamos a hablar de Dios. Entonces, aprender a hacer oración, recogerse. Y entonces, les cuento, pues me pasó a mí, pues es personal, pero tiene su interés teológico. Dije, bueno, pues vamos a estudiar un poquito la vida de oración. Hay unas homilías en Es Cristo que pasa sobre vida de oración, y entonces ahí salió una idea.
Si uno quiere aprender a ser alma de oración, una clave es mirar a Jesucristo. Claro, el gran maestro de oración es Jesucristo. Entonces, si uno quiere aprender a ser alma de oración, mirar cómo oraba Jesucristo. Es una homilía de San José María que se llama Vida de Oración. Y de hecho la primera edición era con una imagen del Giotto, es la oración del huerto. Esa escena es bellísima, ¿no? Con algunos de ustedes lo hemos hablado, incluso pues en un examen de teología, porque explica que Jesucristo es Dios y hombre, la voluntad divina y la voluntad humana en Dios. Unas cosas muy bonitas, pero es Jesús orando. Jesús que no quiere morir, si es posible de mí aparta de mí este cáliz. Jesús que, sin embargo, termina diciendo, bueno, pues no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad humana de Jesús, que se adhiere a la voluntad divina del Padre, aunque humanamente no quisiera, si es posible, aparta de mí el cáliz. Pero lo mejor es la voluntad de Dios. Alguno que se planteaba la vocación a seguir a Dios de un modo más cercano, le sirvió mucho este pasaje del Evangelio. Estaba planteándose si entregarse a Dios o no, todos los problemas que eso conllevaba, las dificultades, tal, pero es que si digo que sí, ¿qué va a pasar en tales cosas? Mi mamá, no sé cuántas. Y entonces me contaba que meditando esa escena salía, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Decía, esto es lo que yo no estoy diciendo, estoy diciendo, hágase mi voluntad. Bueno, ¿y qué le sirvió? Esa fue el espadazo final para decir, bueno, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y por ahí anda, gracias a Dios, entregado. Entonces, la oración del Jesús en el huerto. Jesús es maestro de oración. Jesús le pregunta a los discípulos, Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñaba a los suyos. Y ahí es cuando viene esa oración maravillosa. ¿Qué respondió Jesús cuando le dijeron, enséñanos a rezar como Juan enseñó a los suyos? Cuando oréis, decid, Padre nuestro. Nada más y nada menos esa oración nos enseñó. Bueno, pero eso es lo que él dice, ¿no? Y luego, ¿cómo reza él? Bueno, ya dijimos la oración del huerto, que es muy especial, su última así fuerte oración ya con la que entra la pasión. Si uno no considera la pasión, sino el resto de pasajes de la Escritura en los que se habla de la oración de Jesús, uno encuentra fundamentalmente 3 verbos. O sea, casi que siempre está diciendo lo mismo. Ustedes saben que, bueno, hay unos evangelios que fueron escritos en griego. Y entonces dice, el verbo es eucaristein, eucaristeo, que significa dar gracias. Llama la atención, ¿no? Uno diría que Jesús pedía por los enfermos, pedía por sus apóstoles, pedía milagros. No, Jesús en su oración, los 3 verbos son dar gracias, eucaristeo, de donde deriva Eucaristía y acción de gracias. Todo lo que empieza por eu es bueno, eucaristeo. Dar gracias. Bendecir, también en el sentido de yo te bendigo, Padre. O sea, hablo cosas buenas de ti porque eres tan bueno. En el fondo es te doy gracias por ser tan bueno. Y un verbo que significa reconozco. Te reconozco, Padre, porque eres bueno. Porque en el fondo esta es la de te alabo, te reconozco porque has revelado estas cosas a la gente sencilla, se las has ocultado a los grandes. ¿Se acuerdan de esa? Bueno, esos 3 verbos, bendecir, reconocer, dar gracias, en el fondo es lo que dice el autor en el que me inspiro, que se llama Banua. Dice, durante su vida pública, antes de la pasión, la oración de Jesús se revela ante todo como acción de gracias. Es decir, no es una manera entre otras de orar. Uno podría decir, ve, yo cuántas veces doy gracias en la oración. Porque uno se viene a un oratorio, se pone a rezar y dice, Dios mío, bueno, creo que estás aquí. Bueno, ya un acto de fe. Ya el hecho de uno ponerse ahí ya es algo, ¿no? Y entonces, Dios mío, los exámenes, ¿no? Señor, abre mi entendimiento, que me entre física de materiales y tal, resistencia, o que este programa me cuadre, o que, bueno, que el manifiesto comunista que me puso a leer el profesor Rojas da. Bueno, Señor, ábreme el entendimiento, ¿no? Pidió, ¿no? Y por mi mamá, ay, por este amigo que me acaba de escribir que su mamá está enferma, este otro, incluso no es uno pensando en sí mismo, sino pensando en los demás, ¿no? Señor, este amigo que
que se debe confesar pero tiene mucho miedo, dale fuerza. O este otro señor que está planteándose cosas grandes, dale luces. Señor, ayúdame a mí a ser mejor. ¿Qué está uno haciendo? Pida y pida y pida, ¿verdad? Bueno, a Dios le gusta que uno le pida, no es que esté mal. Pero si queremos orar como ora Jesús, la clave está en dar gracias. Decir, Señor, gracias. Hay un autor, bueno, sí es espiritual, pero es un filósofo católico que dice que decirle a una persona, te quiero, es decirle, qué bueno saber que existes. Qué bien se está uno al lado de la persona que quiere, ¿verdad? Todos lo vamos a experimentar. Señor, gracias porque esta persona existe, porque me la has puesto al lado, porque me das, es la felicidad. Bueno, también a Jesús decir, Señor, gracias por existir, como dice la canción, gracias Señor. En este momento, habla con Él y dile, ¿de qué le das gracias? Tantas cosas para agradecer, desde la existencia del universo, hay gente que le fascina pues, la astronomía, aquí tenemos clases y tal, y ver allá, observar los planetas, y dicen, qué cosa, qué maravilla, pues la inmensidad del cosmos, por la vida, por haberme traído a la existencia, por esos padres que me diste, esa familia en la que me hiciste nacer, ese ambiente en el que me crié, la educación que recibí, donde estoy ahora, ¿no? Estos amigos que tengo, gente tan buena con la que me relaciono, ¿no? Que hayas puesto gente tan buena a mi lado, que tenga tan buenos amigos. Gracias por mi novia, gracias por tantas cosas para agradecer. Gracias por este rato de oración. Gracias, gracias, gracias. No dejar de dar gracias. Ya solo con eso cambiaría el modo de uno orar. De hecho, este mismo autor cuando explica esto dice, cuando uno ora dando gracias, como hacía Jesucristo, claro, uno se va dando cuenta todo lo que Dios le ha dado, que es mucho. Y una vez uno como que va conviviendo y no se da cuenta, pues no sé, que estamos en el siglo XXI, que la comunicación está muy desarrollada, que estamos en una ciudad maravillosa. En estos días tuve un visitante en mi casa y decía, oye, he dormido como hace mucho, ¿no? Digo, vive en una urbe y entonces mucho ruido, muchos carros, te dice, pero es el campo. Bueno, gracias por vivir en el campo. O el otro dirá, gracias por vivir en la ciudad. Bueno, gracias por tantas cosas. Cuando uno le agradece a Dios, uno se pone a ver todo lo que ha hecho Dios en la vida de uno, se da cuenta que ha hecho muchas cosas y algunas verdaderamente milagrosas. Seguro que a todos nos pasa algo, como decir, parece casualidad que en esta circunstancia familiar en la que había tanta dificultad apareció esta otra persona que me ayudó. Yo ya estaba listo para estar en este sitio, terminé en este otro y justo en ese otro aparecieron estas compañías y Dios me abrió este camino y que estoy estudiando. Cantidad de cosas que sí, Dios se ha lucido en mi vida. ¿Tienes algo para decirle así o no? Seguro que hay que ahondar en la propia vida para mirar las maravillas que Dios ha obrado en nuestra existencia. Alabada al Señor porque es misericordioso, porque es eterna su misericordia, dicen los salmos. Bueno, cuando uno hace la oración de esa manera, se da cuenta que Dios ha hecho muchas cosas, incluso verdaderos milagros, y cosas como decir, Dios mío, de las que me salvé. Y todos nos acordamos de algunas quizá posibles metidas de pata de la que el ángel de la guarda nos salvó, y eso es lo que no sabemos. Y entonces uno dice, si eso ha hecho, ¿cuánto más hará? Entonces ya la gratitud abre a la fe. Si Dios me ha hecho tantas cosas buenas, ¿cuántas me tendrá preparadas? En 20, 25 años ha hecho tanto regalo, ¿qué me tendrá preparado para los próximos 50? Porque eso, digamos, es exponencial, es infinito, es omnipotente. Entonces te das cuenta que la vida de acción de gracias es bien interesante. Es pues al fin y al cabo la principal oración de Jesús, por algo será. Y nosotros, de pronto, damos muy pocas gracias. La misa, la liturgia, invita a dar gracias. La misa misma significa Eucaristía, acción de gracias. Y una tareita que uno podría hacer es, vea, a coger el misal, ¿cuántas veces se le da gracias a Dios? Y en el prefacio, por eso a San José María le gustaba eso, ut ingratiarum semper actione maneamus, que permanezcamos siempre en acción de gracias. Gracias por todo, porque todo es bueno. Gracias, Señor, por esta universidad. Gracias, Señor, por esa flor tan bonita. Gracias, Señor, por este amigo. Gracias, Señor, por esta biblioteca. Gracias, Señor, por este tema. Gracias por... Uno puede ir dando gracias a toda hora por donde va. Y entonces ahí nos vamos dando cuenta. Eso es pues los evangelistas sinópticos. Pero uno mira a San Pablo como pues, continuador de esa tradición. ¿Qué le enseñaba San Pablo a los cristianos?
Había un gran ambiente con el tema de las obras, ¿no? Que un poco de herencia judía. Hay que obrar, hay que hacer cosas buenas. Eso por ahí queda. Actitud kantiana, ¿no? Obrar, el imperativo categórico y tal, y hacer cosas buenas, y que uno se note que uno hace cosas para ganarse el cielo, porque se lo gana uno a fuerza de brazos. Pues San Pablo lo que le dice a la gente, a sus hijos espirituales, es que pongan el acento en la primacía de la acción divina, no en las obras humanas como querían tantos de sus contemporáneos. Por ejemplo, a los tesalonicenses, que es de las primeras obras que se escriben en el Nuevo Testamento, que se acababan de convertir, les escribe lo siguiente en el capítulo 5 de la primera carta a Tesalonicenses. Den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de ustedes. ¿Qué quiere Dios de ustedes? Que agradezcan a toda hora. En la carta a los Colosenses, glosar un poquito eso, dar gracias en todo significa que en toda circunstancia viene a nuestro encuentro el amor de Dios. También en un aguacero, también cuando uno lo deja el Transmilenio, también cuando uno lo deja la novia, también cuando uno no se gana la lotería, cuando deja una enfermedad. Den gracias a Dios en todo. Ya coman, ya beban o ya aguanten hambre, den gracias a Dios en todo. En todo lo que nos pasa viene Dios a nuestro encuentro y ese es el aspecto más importante. Por tanto, debemos agradecer este don de Dios. ¿Ella no entiende? San José María, ve el Opus Dei, conmovido me arrodillé, di gracias a Dios. Ve las mujeres del Opus Dei, di gracias. Es una persona que está en esa lógica divina. San Pablo en la carta a los de Éfeso escribe en el capítulo 5, den siempre gracias a Dios Padre por todo. Parece igualítico a lo de los tesalonicenses. O sea, que a toda hora estaba predicando lo mismo. Den gracias a Dios siempre por todo, en todo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la liturgia dice, por Cristo nuestro Señor. Padre, te pedimos tal cosa o te agradecemos tal cosa por Cristo nuestro Señor. En la carta a los Colosenses insiste aún más en el agradecimiento. En el capítulo 1, invita a dar gracias con alegría al Padre por hacernos capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Y en el capítulo 2 dice, rebosen en agradecimiento. Den gracias a toda hora. Me acuerdo de un amigo en la universidad, es una bobada pues, pero siempre está dando gracias. Muchas gracias por prestarme el lapicero. Muchas gracias por prestarme el cuaderno. Muchas gracias por... Y entonces me dice, ya deja de dar gracias, porque estás dando gracias a toda hora. Y él decía, no, es que hice un curso de relaciones humanas. Y nos decían que era muy importante agradecer siempre. Entonces ya lo molestábamos diciendo, gracias por darnos las gracias. Pero aquí caigo en la cuenta de que era una cosa muy cristiana, ¿no? O sea, den gracias a Dios en todo. Rebosen en gratitud, dice San Pablo. Y es verdad, a veces no agradecemos. Por ejemplo, uno hace una corrección fraterna y nos cuesta mucho agradecerla. Digan a este más, usted más, ¿no? Y decir, en cambio, dice, muchas gracias, voy a intentar cambiar. Una persona me pasó que se le dijeron cosas muy fuertes y dijo, gracias, voy a intentar ser un buen muchacho en adelante. Es mucha humildad, ¿no? Voy a agradecer eso, agradecer un servicio, agradecer la contradicción, agradecer todo, con alegría. Al Padre por hacernos capaces de compartir la herencia. Y en el capítulo dice, rebosen en agradecimiento, el capítulo 2. Y en el 3, como si no lo hubiera dicho en el 1 y en el 2, retoma este tema. Sean agradecidos, enséñense unos a otros con toda sabiduría, exhórtense mutuamente, es lo de la corrección fraterna. Canten a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos, cánticos inspirados. Y todo lo que realicen de palabra o de obra, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Moraleja de esta oración, Señor, te voy a dar más gracias. Voy a aprender de la vida espiritual a agradecer. Incluso lo dicen para la autoestima, que hoy día hay gran problema de autoestima, ¿no? Mucha gente no se quiere, algunos con más razón que otros, no mentiras, pero es tanta competitividad, tanta cosa, ¿no? A veces se hace difícil. ¿No? Uno que decía, me dijo el médico que soy muy competitivo, y el otro, y el ja. Pues estamos siempre compitiendo, entonces falta autoestima. Y entonces dicen que gran remedio para la autoestima, hacer una lista de todas las cosas buenas que Dios le daba a uno, y me da cuenta, tampoco soy tan, sí, seré feo y dientón, pero Dios me quiere mucho, me da muchas cosas, cuántas cosas buenas para
para ir por la vida feliz, como aquel muchacho de camino que San José María le había dicho, piensa que eres hijo de Dios. Y solo con esa ideita se fue por la universidad. Dice, iba soberbio, engallado por dentro, diciendo, soy hijo de Dios, ¿no? Entonces San José me dice, le aconsejé que fomentara la soberbia. Bueno, ir por la vida diciendo, Señor, soy hijo tuyo. Pues sí, no tendré un carro último modelo, voy aquí en Transmilenio apretado, pero soy hijo de Dios. ¿Qué más le pido a la vida? No tengo con qué almorzar, pero soy hijo de Dios. Tengo cáncer, pero soy hijo de Dios. Eso es lo más importante. Gracias, Señor, porque permites que me pasen estas cosas, porque soy hijo tuyo. Dando gracias a Dios Padre por medio de él. El mismo Pablo nos da ejemplo, porque uno se pone a mirar y comienza habitualmente sus cartas con expresiones de amor agradecido a Dios, como por ejemplo, doy gracias a mi Dios, o bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que era otro de esos verbos de gratitud, el bendecir? Que es otro modo de dar gracias. Vemos así, concluye el autor que estoy citando, la gran importancia que tiene para la vida espiritual la conversión, que nos hace pasar de nuestras pretensiones personales, ¿qué hago yo?, al amor agradecido, acoger el amor de Dios. Señor, gracias por ser tan bueno. Señor, gracias por quererme tanto. Señor, es que me has dado mucho. Acostúmbrate a darle gracias a Dios siempre por todo, porque todo es bueno. Queda clara entonces la razón por la cual, tanto en el 28 como en el 30, la respuesta de San José María al llamado de Dios haya sido la de dar gracias. Y ahora, 90 años después, volvemos al comienzo de la meditación, su tercer sucesor al frente de la obra nos invita a compartir la misma actitud. ¿Cómo vivir esta fiesta de los 90 años de las mujeres del Opus Dei? Considerando especialmente en este día unas palabras de San José María, que escribió también al final de su vida. Vivamos en una continua acción de gracias a nuestro Dios. Acciones de gracias que son un acto de fe, que son un acto de esperanza, que son un acto de amor. Gracias pues por tantas cosas, en este caso por la mujer, por el genio femenino en la obra. Después diría San José María, si no hubiera mujeres en el Opus Dei, la obra se habría quedado manca. La obra es como la iglesia, ¿no? Es un pedacito de la iglesia, es una familia, la familia de Dios en el mundo, y entonces está la riqueza femenina y la riqueza masculina, la complementariedad, ese aire de hogar que solo puede dar la mujer. En una entrevista sobre el papel de la mujer en la vida del mundo y de la iglesia, afirmaba que la mujer está llamada a llevar a la familia, a la sociedad civil, a la iglesia, algo característico que le es propio y que solo ella puede dar. Valoremos más a la mujer. Démosle gracias a Dios por nuestra madre, por nuestras hermanas, por nuestras amigas, por la novia, por las hijas. Qué riqueza tan grande es, ¿no?, la mujer. Cómo nos ayuda a ser mejores personas. Valorémoslas, respetémoslas, querámoslas. Que la mujer en el Evangelio, por ejemplo, tiene un papel importantísimo que es disruptivo con todo lo que pasaba en la Sagrada Escritura y en la cultura de entonces, ¿no? Jesús le da un papel, una preponderancia, empezando pues por nacer de una mujer, como dice Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer. Esa misma mujer, Santa María, con su encendido afán por servir a los demás, logró que se adelantara la intervención pública de Jesús en el milagro de Caná. Todo esto lo comenta el prelado en la carta para esta fiesta. En los momentos de abandono, cuando los discípulos, varones, machos, fuertes, pescadores, que vemos ahí en el retablo, todos se esfumaron, como por arte de magia, solo quedó el más chiquito, San Juan. ¿Y quiénes quedaron al lado de Jesús consolándolo? Las santas mujeres, las mujeres fuertes, las hijas de Jerusalén, las que se hacían hueco entre la multitud para acompañarlo. Mujeres que estuvieron al pie de la cruz cuando se estaba cumpliendo nuestra redención. Y fue una mujer la primera testigo de la resurrección del Señor, de aquella buena noticia que después se extendería a todas las naciones. ¿Cómo se llama? María Magdalena, apóstol de los apóstoles. De hecho, el Papa Francisco dijo, a ella hoy me le ponen rango de su fiesta como de apóstol. Entonces ahora es fiesta C, se canta el Gloria, porque es tan apóstol como Felipe, o como Pedro, o como Juan, porque no le apareció a Pedro, se le apareció a ella. Ahí vemos la importancia de la mujer. Celebramos entonces y vamos concluyendo los 90 años del momento en que se abrió un camino para la santidad femenina en medio del mundo, un sendero que ha dado frutos maduros, como la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, que ustedes vieron el año pasado, fue beatificada. La venerable Montse Grases, una muchacha joven, catalana,
que le murió de cáncer, y un buen número de mujeres que están en proceso de canonización, como Dora del Hoyo, una numeraria auxiliar, Encarnita Ortega, numeraria, y otras supernumerarias, porque también el matrimonio es camino de santidad, como Paquita Domínguez de Alvira, que está en proceso de canonización con su esposo Tomás, y Laura Busca de Landázuri, que está en proceso de canonización con su esposo Eduardo Ortiz, el médico. Entonces Busca de Ortiz, me equivoqué, es Ortiz de Landázuri. Por ese motivo, este aniversario es, como vimos que escribió San José María, una invitación a vivir en continua acción de gracias. La gratitud es acogida del amor misericordioso de Dios y al mismo tiempo nos abre una nueva conversión. Al final de su vida, San José María volvía a hablar de esto, de dar muchas gracias, gracias siempre, gracias continuas, por todo. Decía, también, en cierto modo, gracias por nuestras infidelidades. La verdad es que esto me llena de esperanza. Gracias, Señor, por nuestras infidelidades, porque las hemos reconocido y nos han llevado a pedirle perdón y a concretar el propósito que traerá mucho bien a nuestras almas de no ser nunca más infieles. Quizás esa es la explicación de esa relación entre la gratitud y las virtudes teologales que glosa el Padre en esa carta que nos acaba de escribir. Fe agradecida por la divinidad de la vocación que Dios nos regaló, agradecimiento esperanzado porque podemos mirar el futuro con serenidad y optimismo. Finalmente, amor agradecido porque en estos 90 años de trabajo se comprueba la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. La Virgen Santísima, a la que San José María llamaba la fundadora del apostolado de las mujeres de la hora, también es ejemplo de oración agradecida, como la vemos en su casa, en la casa de su prima Isabel, en Ain Karim, en la Visitación. Cuando se hace pública su vocación, cuando Isabel le dice que es la madre del Señor, que vino a visitarla, reacciona entonando el Magnificat. Mi alma engrandece al Señor, mi alma bendice al Señor, mi alma da gracias al Señor porque ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava. A ella le pedimos que presente al Señor nuestra fe agradecida, nuestro agradecimiento esperanzado y nuestro amor agradecido.